Breve historia de Venezuela. Durante siglos los pueblos indígenas de Venezuela vivieron de la agricultura, pero también de la caza y la pesca. Luego, en 1498, Cristóbal Colón se convirtió en el primer europeo en llegar a Venezuela. En 1499 un español llamado Alonso de Ojeda dirigió otra expedición a la zona. La llamó Venezuela, que significa la pequeña Venecia, después de ver chozas sobre zancos. Los españoles fundaron su primera ciudad en Venezuela en 1521. También comenzaron a importar esclavos africanos. Sin embargo, Venezuela era relativamente poco importante para los españoles. El 5 de julio de 1811 una Asamblea Nacional declaró la independencia de Venezuela. Sin embargo, duró poco. Después de un año, las fuerzas españolas volvieron a tener el control. Venezuela fue finalmente liberada por Simón Bolívar en 1821. En un principio, Venezuela se unió a Colombia y Ecuador como parte de un estado llamado Gran Colombia. Sin embargo, la Gran Colombia pronto se disolvió y Venezuela se independizó por completo en 1830. Durante el siglo XIX Venezuela fue gobernada por dictadores militares llamados caudillos. El primero fue José Antonio Páez. Gobernó Venezuela hasta 1848. Venezuela sufrió entonces guerras civiles. El general Antonio Guzmán Blanco fue caudillo entre 1870 y 1888 y restauró el orden. Sin embargo, en 1902 Venezuela no pagó los intereses de los préstamos de Gran Bretaña, Alemania e Italia. Como resultado, esas tres naciones enviaron sus armadas para bloquear los puertos venezolanos. Sin embargo, en 1914 se descubrió petróleo en Venezuela. El petróleo se convirtió en la exportación más importante de Venezuela. Luego, en 1945, un dictador fue derrocado y el gobierno interino prometió celebrar elecciones. Una nueva constitución fue introducida en Venezuela en 1947 y se celebraron elecciones. Sin embargo, en 1948 se produjo un golpe de Estado. Marcos Pérez Jiménez se convirtió en dictador de Venezuela. Fue derrocado a su vez, en 1958. Venezuela en la actualidad después de 1958 Venezuela se convirtió en una democracia. Sin embargo, en 1998 Hugo Chávez fue elegido presidente. Chávez introdujo un régimen de izquierda en Venezuela. Chávez fue reelegido en 2006. Alió a Venezuela con Cuba. Sin embargo, Chávez murió en 2013. Fue reemplazado por Nicolás Maduro. La población actual de Venezuela es de 32 millones de habitantes. Hoy Venezuela depende en gran medida de los ingresos del petróleo, pero la pobreza persiste. 2016 Venezuela sufrió una tasa de inflación muy alta y la economía se contrajo. También hay escasez de bienes de consumo y de medicamentos. Venezuela también sufre de una tasa de criminalidad muy alta. No es de extrañar que en los últimos años Venezuela haya sufrido una fuga de cerebros, ya que muchas personas ricas han ido al extranjero. En 2017 hubo muchas protestas en Venezuela. Hoy en día la crisis económica continúa.